Mira, la Biblia dice que ninguna arma que se levante contra mí va a prosperar. Bendito sea Dios, amén. Y porque tenemos al Dios Todopoderoso, mi querido hermano, como castillo a nuestro alrededor, protegiéndonos de todo dardo encendido que el enemigo quiere enviar sobre nuestras vidas. Si nosotros estamos en Dios, seguro estamos. Bendito sea Dios, amén. Pero a veces, mi querido hermano, a veces tenemos que desaparecer, sí, echarnos para atrás. Juan el Bautista decía eso. Le vinieron a decir: mira, por ahí anda otra persona haciendo milagros, sanando. Y Juan el Bautista era el protagonista de esa novela en ese momento. Pero de repente aparece otro personaje, otro galán. Y su fama se extendió por toda aquella tierra. Y vinieron a decirle a Juan el Bautista: por ahí anda un hombre llamado Jesús, que está haciendo esto y esto y esto. Y él, en deber de sentir celos o envidia, porque de nuevo él era el protagonista de esa novela, lo que dijo Juan fue estas palabras: conviene que yo disminuya, conviene que yo desaparezca, para que Él pueda crecer. A veces nosotros, mi querido hermano, tenemos que hacer eso. Desaparecer en la grandeza de Dios. Así como una gota cae del cielo que cae en la grandeza del mar y desaparece en la profundidad de ese mar. Así nosotros tenemos que desaparecer en la grandeza de Dios. Y que sea Él quien viva y ya no nosotros. Que nos movamos en Él, que estemos en Él, que existamos en Él. Y cuando sea Él, mi querido hermano, tú verás cómo todo va a ir cambiando. Entonces, esto lo hacemos en estos momentos de intimidad, en estos momentos de oración con Dios. Y sabes, a veces nosotros no sabemos del daño que le hacemos a los que están a nuestro alrededor. A veces creemos, mi querido hermano, que lo que nosotros hablamos o decimos no afecta a nadie. A veces se nos olvida de que nosotros fuimos comisionados en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Nos dice que fuéramos por todo el mundo llevando buena nueva. Y a veces lo último que sale de nuestra boca, o lo menos que sale de nuestra boca, es algo bueno. Y a veces, mi querido hermano, nos dejamos utilizar por el enemigo. Y a veces lo que sale de nuestra boca, mi querido hermano, contamina a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y en vez de levantar esperanza en una persona, se la robamos. Y algunos dirán: no, hermano, pero el problema es mío, no es de esa persona. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Cuando tú lo divulgas, cuando tú lo anuncias, cuando tú muestras tu debilidad, cuando tú muestras tu sufrimiento, y yo entiendo que todos necesitamos un hombro, alguien, un oído que me escuche, un hombro donde pueda acostar mi cabeza. Quizás necesita un abrazo, o necesita a alguien que sea mi pañuelo de lágrimas. Pero a veces, mi querido hermano, a veces el enemigo nos utiliza para robarle el gozo, la alegría, la esperanza a las personas que están a nuestro lado, mi querido hermano. Porque las personas ahora empiezan a ver: si pasó con esta persona, puede pasar conmigo también. Y empiezan a llenarse de temor y de inseguridades y de incertidumbres. Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hablamos, con las cosas que divulgamos, porque nuestras palabras tienen poder.
Dice la Biblia que tienen poder para construir como para destruir. Tienen poder para edificar, mi querido hermano, como para destruir todo. Tienen poder para salvar como para condenarnos. La palabra dice, mi querido hermano, que tiene poder para nosotros, mi querido hermano, pues alcanzar lo que nosotros creemos. Y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que salen de nuestra boca. Y yo siempre les digo a las personas, mira, si tú quieres ver bendición en tu vida, ser instrumento de fe en la vida de otros. Empieza a cantar la victoria del Señor, empieza a cantar el milagro, empieza a cantar que Dios es capaz, empieza a cantar que la sangre de Cristo tiene poder, empieza a cantar el poderoso de Israel, empieza a cantar todos esos himnos sobre la grandeza de Dios, mi querido hermano, porque lo que hace esas cosas, mi querido hermano, es elevar esperanza, llenar al pueblo de fe, mi querido hermano. Tú no eres el único que está sufriendo, tú no eres el único que está que estás preso, tú no eres el único que estás atado. Hay muchas personas en tu situación o en peores situaciones. Pero nosotros podemos, mi querido hermano, ahí con ellos podemos ser instrumentos de fe. Podemos elevar la esperanza, la fe de otros, mi querido hermano. Y cuando Dios vea en nosotros que a pesar de las circunstancias que tenemos, ahí estamos sirviendo, ahí estamos hablando de Dios, ahí estamos inyectando fe. Ese Dios, mi querido hermano, va a honrar lo que yo estoy creyendo, lo que yo estoy esperando. Yo conozco muchas personas, mi querido hermano, que incluso han trabajado en Misioneros de Jesús, han trabajado en la comunidad, que no deberían estar ese día en ese retiro. Por todo lo que estaban viviendo, por todo lo que estaban experimentando. Personas, mi querido hermano, con cáncer, personas que los médicos le habían dicho que tenían X enfermedad. Y se supone que deberían estar descansando en su casa, pero ahí estaban. Ahí estaban hablándole a otros de Jesucristo. Ahí estaban hablándole a otros que creyeran en el Señor a pesar de sus circunstancias, que esperaran en el poder de Dios a pesar de las limitaciones de los hombres. Ahí estaban inyectando fe. Y ¿sabe qué, mi querido hermano? Yo siempre le digo a las personas, tú quieres ver bendición en tu vida, sé bendición en la vida de otro primero. Tú quieres que Dios supla tu necesidad, suple la necesidad de otro primero. Tú quieres que Dios te cuide, cuida a otro primero, mi querido hermano. Y así como lo fuiste con el prójimo, así Dios lo será contigo. Bendito sea Dios, amén. En el libro de Por sus llagas, aquellos que lo han leído, hay un testimonio de una hermana aquí en Nueva York. Fue al centro carismático a buscarnos. Era un lunes en la noche. Fue a buscarnos porque su hija estaba con leucemia, ya en las últimas etapas de su enfermedad, muriéndose. Los médicos le dijeron que solo le quedaba 1 hora de vida. Ella escuchó esta noticia y claro, la noticia la afligió, pero ella no se mortificó, no se desesperó. Los médicos incluso le aconsejaron que llamaran a toda su familia porque la niña iba a morir. Esa mujer no se afligió, hizo exactamente lo que hoy estamos hablando. Esa mujer fue a la capilla
del hospital y llegó a la capilla y se postró de rodillas y puso su cabeza sobre una de las sillas que estaban ahí, y ella empezó a hablar con Dios y le entregó a Dios su hija. El problema, la enfermedad que tenían, lo que los médicos habían dicho. Y ella dice que oró de todo corazón. Y en el momento que estaba orando, ella sintió una palabra. Y una palabra que le dijo: levántate de ahí y ve al centro carismático y busca a los misioneros. Nosotros, mi querido hermano, eso era un lunes. Nosotros habíamos terminado la asamblea el domingo y la asamblea de nosotros había crecido tanto que queríamos pues tumbar una pared que existía ahí en la tarima, y fuimos donde el obispo y le preguntamos que si podíamos tumbar esa pared, y él nos dijo: bueno, pues háganlo, porque queríamos acomodar como 150 personas más. Y teníamos una semana para hacer esto, y le dije a los hermanos servidores: pues el lunes, mañana lunes vamos a empezar a trabajar. Y desde temprano llegaron los servidores y empezaron a tumbar y a acondicionar ese lugar, porque queríamos que el próximo domingo la asamblea estuviera en ese lugar ya preparado. ¿Qué sucede? Que ya era noche y aparece esta hermana. Tomó un taxi del hospital Montefiore y se fue al sur del Bronx. Y llegó ahí y ya eran como las 9 y pico, 10 de la noche, y ya todo estaba, el centro estaba todo apagado. Y son las clases que dan ahí los lunes, pues estaban ya terminadas, y las oficinas cerradas, y ya todo el mundo se había ido. El único que estaba ahí era el obispo, que había llegado, y ya estaba él haciendo las oraciones para acostarse cuando empieza a escuchar el timbre sonando insistentemente, sonando. Bueno, tanto sonó el timbre que él bajó, y ahí estaba esta hermana, y le dice: monseñor, le dice, ¿qué puedo hacer por usted? Y le dice: mi hija se está muriendo, y yo oré, padre. Y le dice: yo oré y Dios me dijo que viniera aquí a buscar los misioneros. Es que sucede que el obispo se había olvidado que nos había dado permiso para nosotros estar trabajando ahí. Él acababa de llegar y no sabía que estábamos ahí. Y él le dice: ellos no están aquí, ellos deben estar en sus propias reuniones, aquí ya no hay nadie. Y vino la señora y le dijo: Dios me dijo que ellos están aquí. Y el monseñor vio que él no iba a poder convencerla, entonces decide: pues vamos a mirar, te voy a enseñar, te voy a mostrar que ellos no están aquí. Y empezó a darle un tour de todo el centro, y cuando llegaron a la parte de la cafetería, vieron una luz encendida en el pasillo que entraba hacia la gran asamblea. Y monseñor caminó con ellas ahí. Cuando abrió la puerta, para la sorpresa, ahí estábamos trabajando. Y vino la señora donde mí y me dice: hermano Neil, yo no la conocía, ella había estado en estas reuniones, y me dice: mi hija se está muriendo, y yo oré y Dios me dijo que viniera aquí a buscarlos a ustedes. El obispo vio que estábamos cansados y trató de intervenir, ¿verdad? Le dice: hermana, y esto no puede esperar hasta mañana. Y ella se volteó hacia el obispo, le dijo: Dios me dijo ahora. Y no íbamos a pelear con ella porque íbamos a salir perdiendo. Pero decidimos irnos con ella. Y cuando llegamos al hospital, pues
entramos a cuidado intensivo de niños y lo que le quiero decir con esta historia es que ese cuidado de intensivo estaba lleno de niños que estaban gravemente enfermos, muriéndose estos niños. Y pasamos y vimos todos estos niños acostados, pero nosotros seguimos caminando hacia donde teníamos que llegar. Y cuando vamos caminando, la niña estaba al fondo del pasillo y vemos mucho movimiento de personas. La señora empieza a correr hacia allá y nosotros estamos detrás de ella. Y cuando ella va llegando hacia donde estaba su hija, viene uno de los médicos y la detiene y le dice: señora, usted no puede avanzar, estamos aquí tratando de atender a tu hija. Y le dice: quiero decirte que tu hija acaba de tener una crisis y acaba de morir. Imagínate esta noticia que llegó a ella. El propósito era de robarle la fe de esta mujer. Imagínate, logró buscarnos, traernos y me imagino que iba con esperanza y ahora recibe la noticia de que su hija había muerto. Yo mismo escuché esa noticia y yo dije: wow. Y de repente la hermana levanta la cabeza con seguridad, se le queda mirando a ese médico y le dice estas palabras del médico delante de todo lo que estábamos ahí. Le dice: gracias doctor por todo lo que ustedes han hecho por mi hija, pero ahora yo quiero que Dios obre en mi hija, que Dios haga en mi hija. Aquel médico que era judío, cuando le dice esto, pues claro, imagínate que alguien venga y te diga algo así, ¿cómo tú vas a recibir esa noticia? Pues ese sonrió y la dejó que pasara y le dice a los demás que estaban ahí: ya déjenla quieta, dejen la niña quieta, que la señora dice que Dios va a obrar en su hija. Y no sé de qué forma lo dijo, pero yo sentí en mi corazón que lo estaba haciendo como tratando de probar su punto. Yo no sé qué conflicto tenía este hombre entre su sabiduría, conocimiento y lo espiritual, no sé. Pero ese día estaba tratando de probar algo, de mostrar algo. Y llegó la señora y me dijo: hermano Neil, pase al otro lado de la cama. Y yo pasé al otro lado de la cama y ahí estaba la niña. Estaba llena de sangre porque le estaban haciendo cosas. Todavía tenía los aparatos puestos, la máquina la tenía puesta. Y yo empecé a ver pues la línea de la muerte, velar. Ahí estaba la línea, mostrando que no había ningún movimiento en su corazón. Mis oídos empezaron a escuchar el ruido de la muerte, que todavía tenía esto puesto. Y yo llegué al momento que yo empecé a ver muerte también. Y estoy mirando a la niña ahí muerta. Y quizás pensando: ¿qué palabras le digo a esta señora ahora para consolarla? Y de repente escucho la voz de esta señora que me dice: hermano Neil. Y yo me le quedo mirando. Y me dice: vamos a hacer lo que Dios nos envió a hacer. Y viene ella y me empieza a dar órdenes ahora. Y me dice: imponle las manos del hermano Neil y órale. Y yo cuando vi la fe de esta mujer,
esa fe, mi querido hermano, fue contagiosa. Por eso yo digo que nosotros necesitamos inyectar fe, especialmente cuando ya no hay solución, cuando ya no hay salida, cuando ya no hay remedio, cuando se supone que ya nada se puede hacer, como Jesucristo le dijo a Marta cuando ella no quería que moviera aquella piedra porque llevaba 4 días muerto. Le dice Jesucristo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A Jairo, cuando estaba su hija muerta, Jesús le dice a él: no tengas miedo, creer solamente. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Esas palabras, mi querido hermano, en momentos así producen esperanza. Inmediatamente mis ojos que estaban enfocados en muerte, en ese momento, mi querido hermano, miré a esta señora llena de fe, y eso me llenó a mí de esperanza también. Y yo empecé a ponerme de acuerdo con ella. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 19, que cuando 2 se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se pondrá de acuerdo con nosotros. Ella me dijo: hermano Neil, órale. Y yo dije: en el nombre de Jesús. Aquel cuerpo que estaba muerto empezó a convulsionar, mi querido hermano. La máquina que mostraba la línea de la muerte empezó a enseñar la línea moviéndose. El ruido de la muerte desapareció y ahora apareció el ruido de la vida. Se sintió el poder de Dios. Aquellos médicos, enfermeras sintieron el poder de Dios. La niña regresó a la vida, mi querido hermano. Después de estar muerta, regresa a la vida. Hermano, lo que ocurrió ahí fue tan grande, y te estoy contando esto porque dice la Biblia que cuando Pablo y Silas empezaron a orar y a cantar, mi querido hermano, ocurrió un gran terremoto ahí, un gran temblor, que se abrieron todas las cárceles, y no solo ellos salieron, todos los que estaban presos salieron también. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Lo que ocurrió en ese hospital fue tan grande que no solo Dios tocó a esos médicos, que nos invitaron luego a hablar sobre la oración, a hablar sobre lo que hicimos ese día. Mi querido hermano, no solo Dios levantó a esta niña de la muerte, la leucemia desapareció de todo su cuerpo. No solo Dios la sanó a ella, sino que a la semana cuidado intensivo de niño quedó vacío para la honra y gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Porque para Dios nada es imposible.